entrará en tu santuario para alabar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. El de manos limpias, de corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para alabar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y corazón puro, no ser vanidoso, enséñame a amar. Dame manos limpias y corazón puro, no ser vanidoso, enséñame a amar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para alabar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Tu sangre me lava, tu fuego me quema, tu Espíritu Santo inunda mi ser. Tu sangre me lava, tu fuego me quema, tu Espíritu Santo inunda mi ser. Amén. Podemos entrar en el santuario del Señor, no porque lo merezcamos, no porque hagamos buenas obras, no porque oremos o cantemos o le adoremos a Él. Podemos entrar en su santuario porque Él nos ha lavado con su sangre preciosa, con la sangre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Estamos compartiendo en familia, la familia de Dios, adorando al Señor en este cenáculo del Señor. Una semana nueva, una semana más en que le rendimos culto a Él y bueno, lo hacemos también orando. Vamos a dirigirnos al Señor, ya le hemos cantado, vamos ahora a darle gracias y luego a presentarle nuestras peticiones. Ustedes en casa y yo aquí también en la casa iglesia, bendiciendo a Dios. Oremos. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tus grandes misericordias. Te doy gracias por mis amigos y hermanos, la familia de Dios, tu familia, Señor, con la cual puedo compartir en este día. Gracias, Señor, por el gran amor que tienes por tus hijos. Gracias por darnos salud, por darnos vida, por darnos todo lo que necesitamos, Padre, para subsistir, pero sobre todo por darnos la salvación. En el nombre de Jesús te lo expresamos. Amén. Demos gracias a Dios.
Amén. También doy gracias a Dios por las misiones, por aquellos hermanos y hermanas que están en ultramar, en lugares extranjeros muy lejanos, predicando la palabra del Señor. En el nombre de Jesús doy gracias. Y ahora vamos a presentar nuestras peticiones a Dios. Padre amado, quiero pedirte por un matrimonio, por una familia unida en Cristo, que tú amas y cuidas en estos días. Quiero pedirte por el matrimonio y la familia de nuestros hermanos Manuel Estuardo y Gloria Monizaga y su hijita Antonia. Pedirte por ellos para que les estés bendiciendo, cuidando, protegiendo, para que nada les falte, para que prospere el trabajo de Manuel y también el emprendimiento que Gloria tiene en su hogar de plantas. Bendícelas, Señor, que esas plantitas crezcan muy bellas y que pueda venderlas, que tenga clientes, para que así pueda sustentar junto con el sueldo de su esposo las cosas del hogar. También bendice a Antonia en sus estudios, en su crecimiento, en su desarrollo. Y bendice a su padre, bendice al papá de Manuel y al papá de Gloria, a los padres de nuestros hermanos y a toda su familia, su mamá también, la mamá de Antonio, esté siendo protegida y bendecida por ti. Que la gracia tuya, Padre, esté sobre ese hogar y sobre esa familia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga todas las oraciones que hemos estado haciendo. Ruego también al Señor por nuestra patria, para que todos los acontecimientos políticos que están sucediendo, las elecciones que vienen, las decisiones ciudadanas, todo se haga dentro de un orden y de la paz. Que el Señor bendiga a nuestra patria y a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué les parece si adoramos al Señor cantando un salmo? Los invito a que abran sus Biblias allí en el libro de Salmos y cantemos el Salmo 31, que dice, esta es una declaración de confianza, porque dice así, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Esos 3 primeros versículos, el Salmo es mucho más largo, pero vamos a cantar esos 3 primeros versículos siguiendo la letra que está escrita. Un ligero cambio habrá allí donde decimos no sea yo confundido jamás, vamos a decir no sea yo jamás confundido. El orden de las palabras no va a alterar el sentido de la frase. Y también al final vamos a hacer la letra, pero en plural en vez de singular, porque aquí dice en singular, en ti, oh Jehová, he confiado. Entonces
en esta segunda parte que vamos a hacer, vamos a decir, hemos confiado y todo lo vamos a poner en plural y así nos sentimos más pueblo de Dios. Cantemos al Señor entonces. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo jamás confundido. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca, mi castillo, por tu nombre me guiarás, me encaminarás. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. En ti, oh Jehová, hemos confiado, no seamos jamás confundidos. Líbranos en tu justicia, inclina a nosotros tu oído. Líbranos pronto, sé nuestra roca fuerte, fortaleza para salvarnos. Sé nuestra roca fuerte, fortaleza para salvarnos. Amén. Que el Señor sea nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza para salvarnos, para salir adelante también con todas las dificultades que podamos tener en nuestras vidas. El Señor es nuestra roca, sobre Él estamos parados, sobre Él estamos de pie, estamos plantados sobre Cristo y nada podrá derribarnos. Dijimos en la ocasión pasada que íbamos a hacer un recuento o un repaso del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Vamos entonces a verlo en forma general. Podemos ver que este capítulo está dividido prácticamente en dos partes. La primera parte es el prólogo, cuando Juan presenta a quien él llama el Verbo de Dios. Y luego los encuentros que tiene con tres grupos de personas durante 3 días. Y ese es entonces, a grandes rasgos, la división que tiene este capítulo 1 de San Juan, que, bueno, quienes han ordenado la Biblia le dan varios títulos. Primero, el Verbo hecho carne, y luego esa segunda parte que yo les digo, el testimonio de Juan el Bautista, el Cordero de Dios y los primeros discípulos, que decíamos nosotros que en realidad son los discípulos que se están acercando al Señor Jesús, pero no necesariamente son desde ese instante discípulos de Cristo. La primera parte, voy a destacar allí 3 versículos. El versículo 1, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el apóstol Juan nos presenta a Jesucristo como el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Este Verbo que creó todo el universo, toda la creación de Dios ha sido hecha a través
de este verbo, de esta palabra, de este principio activo de Dios que crea todas las cosas. Y este verbo es Dios mismo. Es esa unión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta segunda persona, el Hijo, Cristo, es el verbo de Dios y es uno solo con Dios. Eso lo quiere dejar muy bien establecido el apóstol Juan, que Jesucristo es Dios. No hay una separación entre Jesús y Dios como que fueran dos entidades aparte, sino que es Dios. Eso queda muy bien establecido aquí en el primer capítulo del Evangelio de Juan. El otro versículo que quiero destacar es el versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego dice: lleno de gracia y de verdad. En apretada síntesis, ahí está hablando de este verbo de Dios, de este Cristo, que fue hecho hombre, o sea, fue hecho carne, fue hecho humano. El Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, Dios, se ha hecho ser humano. Así como en el Antiguo Testamento Dios bajaba y habitaba en el tabernáculo, ahora Dios habita en un ser humano, en Cristo. Por lo tanto, ver a Cristo, contactarse con Cristo, comunicarse con Él, hablar con Él, escucharlo, es estar frente a Dios mismo. Aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Esa es la maravilla para Juan el apóstol, que este verbo de Dios, este Dios haya habitado, haya vivido con ellos. Y dice, y vimos su gloria, y esa gloria es la gloria del unigénito del Padre. Utiliza esta palabra unigénito, que no tiene que ver con generación. No es que Cristo haya sido generado, porque Cristo, el Verbo, el Hijo y el Padre son desde siempre, son eternos, como el Espíritu Santo también es eterno. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea que el Hijo y el Padre son una sola cosa, están unidos en el amor. Eso implica el unigénito, es una relación de amor. El amor del Espíritu Santo es lo que une a la Trinidad, es lo que une al Padre con el Hijo, al Hijo con el Padre y al Espíritu con ambos. Y por supuesto, este Cristo es lleno de gracia y de verdad. Y el otro versículo que quiero destacar también de esta primera parte del capítulo 1 de Juan es el verso 17, que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Importante la ley, porque en la ley conocemos nosotros la voluntad de Dios, conocemos la ética de Dios, cómo quiere Dios que nos comportemos, y por medio de la ley es que reconocemos que somos pecadores. Si no hubiese ley, no podríamos reconocer nuestras transgresiones, pero la ley nos muestra nuestra transgresión, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces la ley nos muestra que nosotros somos pecadores y necesitamos entonces del perdón de Dios. Y ese perdón vino por gracia, por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí entonces, en el verso 17, ley y gracia están unidos allí también como dos partes importantes de nuestra salvación. Necesitamos de la ley para reconocer que somos pecadores, pero necesitamos de la gracia para ser perdonados de nuestros pecados. Y vamos entonces a la segunda parte. Yo les decía que son tres instancias que se dan acá. Primero, ahí podemos ver el verso 19 que dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas
para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces del Sanedrín enviaron personas para averiguar y para espiar quién era este Juan el Bautista, que en ningún momento el apóstol Juan, el evangelista, en ningún momento dice el Bautista. Los otros evangelistas sí hablan de Juan el Bautista, pero acá no es necesario, porque cuando Juan el apóstol habla de Juan el Bautista, se sabe que se refiere a él. Jamás se nombra a sí mismo el apóstol en este evangelio. Sabemos que está allí, que es él uno de los protagonistas, pero no se nombra a sí mismo. Por lo tanto, cuando dice Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es sumamente humilde. Él no se considera digno de ni siquiera amarrar la correa de las sandalias del maestro. Y entonces dice en el verso 26, dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y en el 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, Juan siempre está indicando, Juan el Bautista está indicando a la figura del Mesías, del Verbo de Dios, de Jesucristo. Ese es el primer testimonio que da Juan. Después viene al día siguiente, cuando también él da testimonio diciendo en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces allí tenemos el maravilloso pasaje que describe cuando él ve, se le confirma de que Jesús es el Mesías, porque ve la paloma descender del cielo y permanecer sobre la persona de Cristo. Entonces allí él se da cuenta que este es realmente el Mesías, porque Dios le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así es que Juan ahí por segunda vez da testimonio de que él, ese hombre, su primo Jesús, es el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la tercera oportunidad y última de este capítulo es cuando Juan le habla a sus propios discípulos, Juan el Bautista le habla a sus discípulos acerca de Jesús. Dice así en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, entonces siguieron a Jesús para ver dónde vivía, quién era él, y de hecho se quedaron esa noche, pernoctaron con él, porque Jesús le dijo, venid y ved, y allí estaba Andrés y Juan el apóstol, el que escribe el Evangelio. Y Andrés, muy entusiasmado, va donde su hermano Simón Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías, o sea, hemos hallado al Cristo. Y lo trae a Jesús, y allí entonces es cuando Jesús lo apoda a Simón, hijo de Jonás, lo apoda Cefas, o sea, Petros, Pedro, que quiere decir Cefas en arameo, Petros en griego significa piedra. Eso es Pedro, una piedra encontrada allí en el camino, una piedra que el Señor va a pulir y va a levantar y va a ser un apóstol importante en el ministerio de la iglesia. Recordemos que Pedro, ya en el libro de los Hechos más adelante,
va a ser el que se va a levantar y va a evangelizar a una gran multitud. Aquel que tiene las llaves, ¿no es cierto? Porque va a abrir la puerta a muchas almas para que conozcan a Jesucristo. Y también está acá este encuentro de Jesús con Felipe, cuando Jesús iba a Galilea y entonces le dice a Felipe que lo siga, y Felipe, que también era de la ciudad de Andrés y Pedro, le contó a otro amigo, a Natanael, que había encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley, o sea, al Mesías, y que era el hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael dijo, pero ¿podrá salir algo bueno de ese pueblo? Y bueno, después realmente se da cuenta que sí, algo bueno había salido de Nazaret, Jesús de Nazaret, porque Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Los israelitas, los del reino del norte, ¿no es cierto? Ellos, estos de la estirpe de Jacob, bastante poco honesto Jacob, sin embargo, con un corazón comprometido con su propósito. Entonces aquí encuentra Jesús aún, dice, verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ese es Natanael, y no solo le dice eso, sino que también le dice que él ya lo había visto debajo de la higuera, cuando seguramente Natanael estaba reposando, meditando, reflexionando quizá en cosas de Dios. Y todo ello, más las palabras de Felipe, convirtieron a Natanael en un seguidor de Jesús. Pero Jesús le dice a él, y con él se lo dice a los futuros discípulos y nos dice a nosotros, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Similar a esa escalera al cielo, la escalera esa que vio allí en el sueño Jacob, cuando suben y bajan ángeles. Y ese es el primer capítulo de San Juan, y al decir esas palabras, ¿no es cierto?, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, es que todo el Evangelio de Juan nos va a mostrar esa maravilla de esa manifestación de Dios en la persona de Cristo. Vamos a ver realmente el cielo abierto ante nuestros ojos al ir leyendo capítulo por capítulo. Y para terminar, escoger un versículo que pueda ser como un resumen de todo este capítulo 1. Bueno, ustedes, cada uno tiene la capacidad del Espíritu Santo y puede escoger un versículo. Por mi parte he escogido el versículo 4, que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque en Cristo está la vida. Y esta vida que está en Cristo es la luz que ilumina nuestro caminar espiritual. Cristo es vida y Cristo es luz. Esos dos elementos siempre los va a nombrar el apóstol Juan en su Evangelio y también en sus cartas. La vida y la luz. Sin duda, tenemos por medio de Dios la vida biológica. Estamos vivos porque Dios lo permite. Y sin duda también tenemos la luz porque Él ilumina nuestro entendimiento para comprender muchas cosas. Pero si vamos más allá en el campo espiritual, tenemos la vida eterna, la vida que viene del cielo, la vida de Dios. Y además de eso, tenemos la luz que separa nuestra vida de las tinieblas, la luz de su amor. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él,
dirá más adelante en su carta San Juan. Eso es, queridos hermanos y amigos, la palabra del Señor, el capítulo 1 de San Juan, y entonces ustedes estén orando para que la próxima semana podamos iniciar el capítulo 2. Que el Señor les bendiga grandemente. Antes de retirarnos, vamos a orar y luego a pedir la bendición de Dios. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este magnífico capítulo 1 de San Juan que tanto nos enseña, y te pedimos que tú seas nuestra vida siempre, que podamos ver más allá de nuestros días en esta tierra, la vida eterna. Gracias por habernos dado la salvación, y que tú seas también siempre nuestra luz, que ilumine nuestro caminar, más que con conocimientos, con la presencia tuya, con el amor tuyo. Ilumina, Señor, nuestra alma, nuestra vida completamente, y también a nuestra familia. Y ahora, Padre, nos preparamos para recibir tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. La bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.